La saga de Job Fe en las tinieblas, parte 1. El hombre que lo tenía todo en la tierra oriental de Uzi, donde los vientos cantaban historias antiguas a través de los valles, y las estrellas parecían brillar más cerca de la tierra. Vivía un hombre cuyo nombre resonaba en las cortes celestiales y en los corazones de los hombres. Job no era un rey coronado de oro, ni un guerrero con espada ensangrentada, pero su riqueza se medía en algo más precioso que los metales en integridad. 7,000 ovejas blancas, como la nieve de las montañas lejanas, balaban en sus pastos verdes, sus lanas tan finas que los mercaderes de Tiro y Sidón viajaban semanas para comerciarlas. 3,000 camellos formaban caravanas que cruzaban desiertos, trayendo especias de Arabia, sedas de Oriente y marfil de África. 500 yuntas de bueyes araban la tierra fértil que producía cebada y trigo en abundancia, mientras 500 asnas transportaban tesoros que llenaban graneros y cámaras. Siervos numerosos como las hojas de los robles de Basán trabajaban con alegría, pues su señor era justo y generoso. Pero la verdadera riqueza de Job estaba dentro de las paredes de piedra de su casa amplia, donde el amor habitaba cada rincón. 7 hijos, hombres fuertes y honrados, y 3 hijas, mujeres de belleza y gracia, formaban un círculo familiar que era la envidia de Uzi. Con frecuencia se reunían para fiestas, cada uno en su propia casa, invitándose unos a otros para celebrar la vida que Dios les había dado. Y Job, el patriarca, velaba sobre sus almas con un cuidado que trascendía lo paternal. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol dorado rompiera el horizonte, Job se levantaba de su lecho. Sus pasos lo llevaban al lugar del sacrificio, donde el altar de piedra aguardaba. Allí, mientras el amanecer aún envolvía la tierra en su manto azul grisáceo, ofrecía holocaustos, uno por cada hijo. El aroma de la carne quemada subía a los cielos mezclado con su oración. Tal vez mis hijos hayan pecado y blasfemado contra Dios en sus corazones. Este ritual no era superstición, sino la máxima expresión de su temor reverente. El reconocimiento de que incluso en la abundancia, la humanidad permanece frágil, necesitada de gracia. Mientras el humo de los sacrificios matutinos de Job ascendía en la tranquila atmósfera de Uz, en las alturas inaccesibles, se desarrollaba un acontecimiento de consecuencias cósmicas. Los hijos de Dios se presentaban ante el Eterno, y entre ellos vino también Satanás, el acusador, cuyos pasos resonaban con el sonido de sospechas no dichas. ¿De dónde vienes?, preguntó el Señor en su voz. No era de interrogatorio, sino de invitación al diálogo que siempre ha existido entre creador y criatura. De rodear la tierra y de andar por ella, respondió Satanás. Sus ojos, si es que se puede hablar de ojos para tal ser, recorriendo las sombras y luces de la creación, siempre buscando la grieta en la armadura de la fe humana. ¿Te has fijado en mi siervo Job?, continuó el Señor, y había un tono de legítimo orgullo paternal en sus palabras. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás hizo una pausa calculada. Su sonrisa era una curvatura sin calor, un movimiento de labios que no alcanzaba lo que fuera que pasara por su alma. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Su voz era suave, insinuante, cargada de la lógica aparentemente irrefutable del interés propio. ¿No has puesto tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Al trabajo de sus manos has dado bendición, y sus posesiones han aumentado sobre la tierra. Hizo otra pausa, permitiendo que la premisa se instalara en los espacios entre las palabras. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. El silencio que siguió no era de vacilación, sino de profundidad insondable. Los ángeles presentes quizá contuvieron la respiración, si es que los seres celestiales
respiran. Entonces la voz del Eterno resonó a través de las cortes, cargada de un misterio que ningún querubín o serafín podría descifrar completamente. Mira, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. El permiso fue dado, la prueba o quizá la revelación comenzaría en la tierra. Job no sabía que su nombre había sido el centro de un diálogo celestial. Supervisaba sus tierras, resolvía disputas entre siervos con sabiduría, aconsejaba a sus hijos y, por la noche, contemplaba las estrellas, maravillándose del Dios que las había colgado en el vacío. Su vida era un equilibrio armonioso entre trabajo y descanso, entre prosperidad y gratitud, entre autoridad y humildad. Hasta que un día, el equilibrio se rompió. Primero vino el mensajero, un siervo joven cuyo rostro estaba desfigurado por el terror. Corrió hasta donde Job examinaba un nuevo campo de cebada, cayendo prácticamente a sus pies. Los bueyes araban y las asnas pastaban cerca. Jadeó cuando cayeron sobre ellos los sabeos y se los llevaron. A los siervos los hirieron a filo de espada. Solo yo he escapado para traerte la noticia. Job puso una mano en el hombro del joven. Cálmate, hijo mío, la vida es más preciosa que bueyes y asnas. Pero antes de que pudiera procesar completamente la pérdida, llegó otro siervo, Mayo R., su manto rasgado en señal de luto. Fuego de Dios cayó del cielo, gritó, sus ojos aún reflejando el horror de las llamas, y quemó las ovejas y a los siervos y los consumió. Solo yo he escapado para traerte la noticia. Job sintió un frío recorrer su espina dorsal, pero permaneció erguido. El Señor dio las ovejas, susurró para sí, y el Señor, un tercer mensajero, interrumpió su pensamiento, llegando al galope desde el norte. Los caldeos formaron 3 escuadrones. Anunció, con voz trémula, atacaron a los camellos y se los llevaron, a los siervos los hirieron a filo de espada. Solo yo he escapado para traerte la noticia en 3 golpes. 3 pérdidas catastróficas. La riqueza de una vida, disipada en horas. Job miró a sus siervos sobrevivientes, hombres marcados por el tron, amenos, y a los campos que antes palpitaban con actividad, ahora silenciosos como una tumba. Respiró hondo, preparando palabras de consuelo para sus hombres. Fue entonces cuando vio al cuarto mensajero. No corrían, se arrastraba, sus pasos eran desiguales, como si cada movimiento exigiera un esfuerzo sobrehumano. Cuando estuvo cerca, Job vio que sus ojos estaban vacíos, no de terror, sino de un dolor tan profundo que trascendía la expresión. Tus hijos y tus hijas. La voz del hombre era un hilo de sonido. Estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano Mayo R. Job sintió que su corazón se aceleraba. Una terrible premonición le oprimió el pecho. Un gran viento sobrevino del desierto, continuó el mensajero, cada palabra saliendo como si fuera arrancada de su alma, y azotó los 4 ángulos de la casa, que cayó sobre los jóvenes y murieron. Hizo una pausa, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Solo yo he escapado para traerte la noticia. El mundo de Job se derrumbó, no solo físicamente. Las riquezas podrían reconstruirse, sino en su mismo centro, en sus hijos. Sus hijas, los niños a quienes había bendecido cada mañana, por quienes había ofrecido sacrificios, cuyos rostros eran la luz de sus días a muertos, todos cayó de rodillas. Las manos que antes bendecían ahora se alzaron en un gesto primordial de luto. Agarró su manto, el fino manto de lana que sus hijas habían tejido para él, y lo rasgó de arriba abajo. El sonido del tejido desgarrándose resonó como el gemido de un corazón partido. Después, con movimientos mecánicos, tomó un cuchillo y se rasuró la cabeza. Los cabellos entrecanos, que eran su corona de dignidad, cayeron al suelo polvoriento, mezclándose con las cenizas que él mismo arrojó sobre su cabeza. Finalmente,
se postró con el rostro en la tierra. El polvo que antes producía riqueza, ahora entraba en su boca, mezclándose con sus lágrimas. Sus siervos observaban, temiendo un colapso, una maldición, una rebelión contra los cielos que habían permitido tal tragedia. Job levantó el rostro, sus ojos, enrojecidos de llorar, miraron un punto lejano en el horizonte. Cuando habló, su voz no era un grito, sino una declaración solemne, cargada de una fe forjada no en la prosperidad, sino en algo más profundo. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Hizo una pausa, respirando hondo. El aire que entró en sus pulmones era el mismo que sus hijos respiraron por última vez. El Señor dio y el Señor quitó. En otra pausa, los siervos se inclinaron hacia adelante, esperando la conclusión lógica, una acusación, una queja, una duda. En cambio, vinieron palabras que resonarían a través de los siglos, atravesando culturas y creencias, convirtiéndose en un hito eterno en la historia de la fe humana. Bendito sea el nombre del Señor en aquella postración, en aquel rasgar de vestiduras, en aquel homenaje silencioso a los muertos. La Escritura registra simplemente: en todo esto Job no pecó, ni atribuyó a Dios desatino alguno. La primera ronda había terminado. La fe de Job había permanecido firme. Pero entre bastidores celestiales, el acusador no estaba satisfecho. La prueba, argumentaría pronto, no había sido suficientemente profunda. La verdadera integridad, sugeriría, solo se revela cuando la propia carne es tocada. Mientras tanto, en Uz, un hombre se sentaba entre las cenizas de su vida anterior. Su alma, un campo de batalla entre el dolor más profundo que la humanidad puede conocer y una fe que se negaba a morir. El sol se puso ese día, llevándose consigo no solo la luz, sino un mundo entero. La noche que siguió fue la más larga de la vida de Job, pero no sería la última. Fin de la parte 1. An. Que Dios te bendiga. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal y recibe más videos como este. Parte 2. A la profundidad del abismo. El tiempo en Uz se convirtió en una entidad diferente para Job. Los días ya no fluían, se arrastraban, cada hora pesada como piedra de molino, cada noche una tumba oscura, donde los fantasmas de su familia danzaban en sus sueños. Se sentaba en las cenizas de lo que había sido su vida, no las cenizas literales de su casa, pues ella permanecía en pie, vacía y resonando silencios, sino las cenizas simbólicas de todo lo que había construido. 3 amigos, al oír de todas estas calamidades que le habían sobrevenido, viajaron cada uno desde su lugar a Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamán. Acordaron reunirse para ir juntos a condolerse de él y consolarlo. Cuando levantaron la vista desde lejos, no lo reconocieron. La transformación era tan completa, tan visceral, que se detuvieron a cierta distancia, incapaces de acercarse de inmediato. El hombre que conocían, robusto, erguido, con ojos que sonreían antes que los labios, era irreconocible. Su piel, antes bronceada por el sol saludable del trabajo en los campos, ahora tenía una palidez enfermiza. Su cuerpo, antes fuerte como los robles de Basán, estaba encogido, curvado bajo un peso invisible, y sobre su piel, desde la planta de los pies hasta la coronilla, crecían úlceras purulentas que exhalaban un olor dulce y nauseabundo. Con un trozo de teja que había encontrado en las ruinas de un granero, Job se rascaba las heridas sentado en medio de las cenizas, sus movimientos mecánicos, repetitivos, como si al limpiar el cuerpo pudiera limpiar el alma. Durante 7 días y 7 noches, los 3 amigos se sentaron con él en silencio. Ninguna palabra parecía adecuada, ningún consuelo posible. El dolor de Job era un continente inexplorado, un territorio de sufrimiento donde el lenguaje común fallaba. Simplemente estaban presentes,
sus siluetas formando un círculo incompleto alrededor del hombre en cenizas. Al séptimo día, cuando el sol comenzó a teñir el horizonte de un rojo que recordaba la sangre, Job rompió el silencio. Sus palabras no fueron las de gratitud que sus amigos quizá esperaban, ni las de aceptación serena. Fueron un gemido primordial, un lamento que venía de las profundidades de su humanidad herida. Perezca el día en que nací, y la noche en que se dijo, ha sido concebido un varón. Su voz era áspera por el desuso y el dolor. Ese día se vuelva tinieblas. Dios no lo cuide desde lo alto, ni brille sobre él la luz. Elifaz, el mayoere, el más sabio en años, frunció el ceño. Bildad miró al suelo, incómodo. Zofar apretó los labios. Job continuó, su voz ganando intensidad. ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué no expiré cuando salí de la matriz? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos que me amamantaron? Pues ahora yacería tranquilo, dormiría en paz. Las preguntas no eran retóricas, eran agujeros en la superficie lisa de la realidad por donde brotaba la angustia de un hombre que ya no podía encontrar sentido, porque ahora yacería y descansaría tranquilo, habría dormido y entonces reposaría con los reyes y consejeros de la tierra. Su lamento continuó, un torrente de palabras que barrió los 7 días de silencio. Habló de la oscuridad que ahora prefería, de la sepultura que parecía más acogedora que la vida, del reposo que los muertos disfrutan mientras los vivos sufren. Cuando finalmente cayó, exhausto, las primeras estrellas aparecían en el cielo, testigos silenciosos de su dolor. Fue entonces cuando Elifaz habló. Su voz era calmada, mesurada, cargada de la sabiduría de los años. Si intentamos hablarte, ¿te resultará molesto? Pero, ¿quién puede contenerse? Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente las palabras. Mira, tú has dado instrucción a muchos y has fortalecido las manos débiles. Tus palabras han sostenido a los que tropezaban y has fortalecido las rodillas que flaqueaban. Su enfoque fue gentil al principio, reconociendo la integridad pasada de Job, pero luego vino el núcleo de su argumento, la lógica implacable que caracterizaría todos los discursos de los amigos. Y ahora que te sobreviene esto a ti, ¿te impacientas? ¿Dónde está tu temor, tu confianza y la esperanza en la sinceridad de tus cominias? Elifaz presentó su visión del universo moral en causa y efecto, siembra y cosecha. Recuerda, te ruego, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que aran iniquidad y siembran miseria, eso mismo ciegan. Su lógica era irrefutable en su propia estructura. Dios es justo. El sufrimiento es castigo. Por tanto, Job debe haber pecado. La ecuación era matemática en su precisión, pero fallaba en capturar la complejidad del corazón humano y los misterios de los caminos divinos. Job respondió no con defensa, sino con profundización. Su dolor no era solo sobre el sufrimiento, sino sobre el silencio de Dios. Si mi aflicción fuera pesada en balanza, y mis calamidades puestas en la misma balanza, pues ahora pesarían más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido temerarias. No negaba la posibilidad de pecado que es el hombre, para que lo engrandezcas y pongas en él tu corazón, pero cuestionaba la proporción. Su dolor parecía mayor que cualquier culpa posible. Y entonces, en medio de la desesperación, vino una de las declaraciones de fe más paradójicas de todos los tiempos. Aunque él me mate, en él esperaré. Bildad fue el siguiente, menos filosófico que Elifaz, más directo. ¿Acaso tuerce Dios el derecho o pervierte el Todopoderoso la justicia? Para él, la respuesta era simple: en los hijos de Job pecaron. Job debe examinarse. Ciertamente, Dios no rechaza el íntegro, ni sostiene la mano de los malhechores.
Zofar, el más joven y más impetuoso, fue el más brutal. ¿No te responderán tus muchas palabras? ¿Se justificará el hombre de muchas palabras? Su acusación era directa y Job sufría menos de lo que merecía. ¿Sabes tú que desde la antigüedad, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, el regocijo de los malvados es breve y la alegría del impío dura solo un instante? El ciclo de discursos continuó: acusación, defensa, cuestionamiento. Job no se doblegaba ante la lógica simplista. En lugar de eso, se adentraba en el misterio. Ciertamente, yo sé que es así. Pues, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Reconocía la trascendencia divina, la distancia infinita entre creador y criatura. Si él quisiera contender con él, no le responderá una vez entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se ha endurecido contra él y le ha resistido en paz? Su sufrimiento se convirtió en un crisol donde la fe superficial se evaporaba, dejando solo el núcleo indestructible de una relación que no dependía del entendimiento. Job no defendía su inocencia perfecta. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con lejía, aún así me sumergirás en el fango, y mis propios vestidos me abominarán. Sino que cuestionaba la lógica simplista del sufrimiento como retribución inmediata. En medio de los debates, un cuarto hombre había llegado en silencio. Eliú, hijo de Baraquel el Busita, de la familia de Ram, más joven que los otros, se había mantenido en silencio por respeto a la edad de los contendientes. Pero a medida que escuchaba, su indignación crecía. Vio la falla tanto en los argumentos de los amigos como en el enfoque de Job. Finalmente, al no poder contenerse más, estalló: estoy lleno de palabras. El espíritu dentro de mí me constriñe. He aquí, mi vientre es como vino que no tiene respiradero, como odres nuevos a punto de romperse. Eliú trajo una perspectiva nueva, un término medio entre las posiciones extremas: el sufrimiento como disciplina, no como castigo. Dios hablando a través del dolor, Dios habla una y otra vez, pero el hombre no lo percibe. En sueños, en visiones nocturnas, cuando cae sueño profundo sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces abre el oído de los hombres. Su enfoque era más sofisticado: el sufrimiento como pedagogía divina, un llamado al arrepentimiento y crecimiento. He aquí, Dios es grande, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Defendió la justicia de Dios sin negar la inocencia relativa de Job, sugiriendo que quizás el problema no era la culpa, sino algo más profundo. Pero incluso Eliú, con su elocuencia juvenil y sus nuevas perspectivas, no tenía la respuesta completa. Sus palabras eran más compasivas, menos acusatorias, pero aún así eran palabras humanas tratando de descifrar lo indescifrable. Mientras los debates se prolongaban, Job a veces parecía alcanzar destellos de comprensión profunda. En un momento, hizo una declaración que resonaría a través de los milenios, una afirmación de fe que trascendía su sufrimiento inmediato: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo veré, y mis ojos le contemplarán y no otro. Aquí había algo extraordinario en medio de las úlceras, las pérdidas, los debates infructuosos. Job vislumbraba una esperanza escatológica, no la restauración inmediata de sus bienes, sino un encuentro final con Dios que lo justificaría todo. Los amigos se quedaron sin respuesta ante esta afirmación. ¿Qué responder a un hombre que, cubierto de llagas, sentado en cenizas, hablaba de ver a Dios en su carne? Sus teologías sistemáticas, sus fórmulas de retribución, sus explicaciones bien intencionadas, todo parecía pequeño ante esta visión. El día estaba terminando una vez más. Las sombras se alargaban sobre la tierra de Uz.
Los 4 contendientes estaban exhaustos, sus palabras agotadas. Job permanecía en silencio ahora, sus ojos fijos en algo más allá del horizonte visible. El trozo de teja había caído de sus manos, olvidado. Las heridas en su cuerpo palpitaban, pero una herida más profunda, la herida del porqué, permanecía abierta. Fue entonces que el aire cambió, no gradualmente, sino abruptamente, como si la atmósfera misma hubiera sido sustituida. Un viento comenzó a soplar, no el viento suave que refresca el rostro cansado, sino un remolino que levantaba polvo y cenizas, formando una columna giratoria que se acercaba al lugar donde estaban. Elifaz se levantó, alarmado. Bildad retrocedió. Zofar intentó hablar, pero las palabras murieron en sus labios. Eliú se quedó quieto, con los ojos desmesuradamente abiertos. Job levantó lentamente la cabeza, sus ojos encontrando la tormenta que se aproximaba. De las profundidades del remolino, una voz habló. No era la voz de Elifaz, con su sabiduría cuidadosa, ni de Bildad, con su lógica directa, ni de Zofar con su brutalidad honesta, ni de Eliú con su fervor juvenil. Era una voz que hizo temblar la tierra bajo sus pies, una voz que resonaba con la autoridad de la creación misma. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? La pregunta no iba dirigida solo a Job, sino a todos ellos, a todos los que intentaron explicar, justificar, racionalizar el sufrimiento, a todos los que pensaron que podrían descifrar los caminos del Altísimo con lógica humana. Dios estaba a punto de hablar, y sus palabras no serían explicaciones, sino revelaciones. No serían respuestas a preguntas, sino preguntas que desharían todas las respuestas humanas. El verdadero diálogo estaba a punto de comenzar. Fin de la parte 2. Que Dios te bendiga. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal y recibe más videos como este. Parte 3. La voz del Redentor y la restauración. El remolino no era un fenómeno meteorológico común. No giraba aleatoriamente, sino que mantenía una forma deliberada. Un cilindro perfecto de polvo, cenizas y viento que parecía poseer inteligencia propia. En su centro no había el vacío esperado, sino una presencia tan densa que doblaba la luz a su alrededor. Los 4 amigos de Job retrocedieron instintivamente, sus discursos teológicos evaporándose ante la realidad manifiesta de lo divino. Eliú, que momentos antes hablaba con tanta confianza, ahora temblaba visiblemente, sus palabras pretéritas pareciendo insignificantes juegos de niño. Solo Job permaneció donde estaba, no por valor, sino por una extenuación que trascendía el miedo. Su cuerpo, cubierto de llagas, no tenía energía para huir. Su alma herida no tenía ya espacio para el terror. Simplemente miró al remolino, sus ojos, antes llenos de luz, ahora nublados por el dolor, fijándose en el misterio que se desvelaba. La voz que vino del centro del torbellino no siguió las reglas de la conversación humana. No comenzó con saludos, no ofreció condolencias, no respondió a las preguntas específicas que Job había hecho durante semanas de sufrimiento. En lugar de eso, lanzó una pregunta que reverberó en los cimientos mismos de la existencia. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? La pregunta no exigía respuesta, era una declaración disfrazada, un recordatorio de la infinita distancia entre el Creador y la criatura. Antes de que nadie pudiera formar un pensamiento coherente, la voz continuó, dirigiéndose ahora directamente a Job. Ciña ahora tus lomos como hombre. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y entonces comenzó lo que podría llamarse el mayor interrogatorio de la historia, pero uno donde el cuestionado es quien hace las preguntas. Dios no había venido a responder a Job, había venido a preguntarle, no para explicar el sufrimiento, sino para revelar quién es Él. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber.
Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, las preguntas continuaron, cada una más expansiva que la anterior, cada una dibujando un cuadro del universo que humillaba cualquier pretensión de comprensión humana. Dios no habló de teología, sino de meteorología cósmica. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose como de un seno? Cuando puse nubes por vestidura suya y por pañales oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará la soberbia de tus olas. La voz describió la nieve, el granizo, la lluvia, el rocío, el hielo, no como fenómenos naturales, sino como criaturas personales que obedecen mandatos divinos. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? El interrogatorio continuó por capítulos enteros, abarcando toda la creación, las constelaciones, las Pléyades, Orión, la Osa Mayor. No eran solo cúmulos de estrellas, sino obras de arte colgadas por manos divinas. Los leones en las cavernas, los cuervos hambrientos, las cabras montesas dando a luz, los asnos salvajes despreciando la ciudad, el buey salvaje negándose a servir al hombre, el avestruz dejando sus huevos en la tierra, el caballo cuyo cuello está cubierto de fuerza, la langosta formando ejércitos sin rey, el halcón volando hacia el sur, el águila construyendo su nido en el peñasco. Cada criatura, cada fenómeno era presentado no en términos científicos, sino como expresión de la sabiduría y el poder creativos de Dios. Y en medio de esta procesión de maravillas, la voz hizo preguntas que resonaban con ironía divina. ¿Es sabiduría contender con el Todopoderoso? El que disputa con Dios, responda a esto. Job permaneció en silencio durante todo este discurso, no porque no tuviera palabras, sino porque cada nueva imagen, cada nueva pregunta estaba desmontando sistemáticamente toda la estructura de su cuestionamiento. Él había preguntado ¿por qué? Dios respondió ¿con quién? Él había exigido justicia. Dios presentó majestad. Él había medido su sufrimiento contra su rectitud. Dios mostró que ambas medidas eran inconmensurablemente pequeñas ante la inmensidad de la creación. Cuando la voz finalmente hizo una pausa, el silencio que siguió fue diferente de todos los silencios anteriores. No era el silencio del dolor sin palabras, ni el silencio de la espera tensa, sino el silencio de la reverencia absoluta. Entonces Dios habló de nuevo, pero esta vez con un tono ligeramente diferente. ¿Es sabiduría contender con el Todopoderoso? El que disputa con Dios, responda a esto. Y Job, que había pasado semanas defendiéndose, argumentando, cuestionando, finalmente encontró palabras, no palabras de defensa, ni de cuestionamiento, sino de rendición adoradora. He aquí que yo soy vil, que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé y no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pero Dios no había terminado. El remolino giró más rápido y la voz retomó, esta vez enfocándose en 2 criaturas específicas que parecían ser el clímax de su demostración. El Behemoth, probablemente el hipopótamo, y el Leviatán, probablemente el cocodrilo. He aquí ahora el Behemoth, el cual hice como a ti. Come hierba como el buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. La descripción continuó vívida, casi apasionada, como un artista describiendo su obra maestra
Él es el principal de los caminos de Dios. Solo su hacedor puede acercarle a su espada. Y entonces, el Leviatán, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices o horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Hablará él palabras llanas? ¿Hará el pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? La descripción del Leviatán fue tan detallada, tan vívida, que trascendía cualquier criatura real conocida, volviéndose casi mitológica en su esplendor terrible. De su boca salen hashons de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de olla que hierve o de caldero grande. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz mora la fuerza, y delante de él va el desaliento. El punto no era biológico, sino teológico. Ansí Job no podía comprender ni controlar las criaturas más formidables de la tierra. ¿Cómo osaba cuestionar a aquel que las creó? Si no podía enfrentar al Leviatán, ¿cómo podía contender con Dios? Cuando la voz finalmente enmudeció, el remolino comenzó a disiparse lentamente. El polvo se asentó, el viento se calmó. Y Job, que había permanecido sentado durante todo el discurso divino, ahora habló con una voz transformada. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hizo una pausa, respirando hondo. Las palabras que seguían venían de un lugar diferente, no del hombre herido exigiendo explicaciones, sino del adorador reconociendo misterio. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y entonces vino la declaración más profunda de su jornada, la esencia de lo que realmente había aprendido en el crisol del sufrimiento. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta era la verdadera transformación. No la restauración de bienes, sino la transformación de la visión. Antes, Job conocía a Dios por tradición, por ritual, de oídas. Ahora, tras el sufrimiento incomprensible y el discurso abrumador, lo veía, no físicamente, sino con los ojos del alma que habían sido purificados en el fuego del dolor inexplicable. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Su arrepentimiento no era por pecados específicos que sus amigos habían imaginado, sino por la propia pretensión de poder comprender los caminos divinos, de poder medir la justicia de Dios con reglas humanas. El diálogo entre Dios y Job había terminado, pero la historia no, porque entonces la voz divina se dirigió a los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que habían presenciado todo en silencioso terror. Mi ira se encendió contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. La ironía era profunda. Los hombres que vinieron a consolar con teologías prefabricadas estaban equivocados. El hombre que cuestionó, que debatió, que desafió, ese hombre habló lo recto, porque su honestidad brutal en su sufrimiento era más agradable a Dios que las respuestas teológicamente correctas, pero compasivamente vacías de sus amigos. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Aquí había otro giro. Los consoladores necesitaban la intercesión del consolado. Los sanos necesitaban las oraciones del enfermo. Los teológicamente correctos necesitaban el perdón del cuestionador. Y Job, el hombre que lo había perdido todo, oró por sus amigos. Y Dios aceptó su oración. No hay registro de lo que dijo en su intercesión, pero podemos imaginar que fueron palabras diferentes de las que sus amigos le habían
dirigido. Quizás fueron palabras de gracia, de comprensión, de perdón, frutos de un alma que había aprendido a ver a Dios no solo en bendiciones, sino en misterios. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La restauración comenzó, pero de una forma interesante. Primero vino la comunidad, vinieron luego a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una moneda y un brazalete de oro. El aislamiento de Job había terminado. La comunidad que quizá lo evitaba en su sufrimiento ahora regresaba, y entonces los bienes materiales fueron restaurados al doble. Han 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, 7 hijos y 3 hijas le nacieron de nuevo. Y Job, que había aprendido el valor de los nombres en su jornada, les dio nombres significativos. A la primera llamó Gemima Palom A, a la segunda Cesia Canel A, y a la tercera Karen Jopac, cuerno de pintura de antimonio, posiblemente refiriéndose a un recipiente para cosméticos. La escritura hace una observación notable sobre estas hijas, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. En una cultura donde las hijas raramente recibían herencia, este acto revelaba a un Job transformado, un hombre que, tras ver a Dios, veía a las personas de forma diferente también. Job vivió después de estos acontecimientos 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días. La historia de Job no termina con respuestas, sino con un encuentro. No con explicaciones, sino con una presencia. El sufrimiento no fue justificado filosóficamente, pero fue trascendido relacionalmente. Dios no le contó a Job sobre el diálogo celestial con Satanás, no explicó el propósito pedagógico de cada pérdida, no ofreció una teodicea satisfactoria. En lugar de eso, se reveló, y en esta revelación, Job encontró algo más profundo que respuestas. Encontró al mismo Dios, y descubrió que conocer a aquel que sostiene las estrellas en su lugar, que comanda al Leviatán, que establece los límites del mar, conocer a este Dios era suficiente, era más que suficiente. La fe de Job no fue una fe que niega preguntas, sino una fe que persiste en medio de preguntas sin respuesta. No fue una fe basada en recompensas, sino una fe que se aferra a Dios incluso cuando todas las recompensas desaparecen. Y en esta fe, probada, atestiguada, casi quebrantada, pero finalmente transformada, está la lección eterna del hombre de Uze, que a veces Dios no quita el dolor, pero se revela en él, y que esta revelación, cuando es verdaderamente vista, vale más que todos los tesoros que se pierden o se recuperan. Así termina la saga de Job, no con un punto final, sino con un eco que resuena a través de los siglos, recordando a toda la humanidad sufriente que el Redentor vive y que al final lo veremos. Y eso lo cambia todo. El final. Que Dios te bendiga. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal y recibe más videos como este.